¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un programa más de la UNAM Responde este miércoles, en el que estaremos celebrando los 95 años de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Además, hablaremos de tecnología y anticonceptivos, también de violencia y crimen organizado. Les tenemos información también sobre el cáncer de mama y mucho más. Pero comenzamos hablando del orgullo, la pasión y la inspiración que comparte la comunidad universitaria al formar parte de la UNAM con la campaña ¿Cómo no te voy a querer? Porque respetas mi forma de ser y de querer. Porque soy libre de decir lo que pienso. Porque me apasiona tu oferta cultural. Porque soy lo que soy, gracias a todo lo que me enseñaste. Porque aprendo en tus más de 140 bibliotecas. Porque mi potencial no tiene límites ni barreras. UNAM. 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 ¿Cómo no te voy a querer? 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 Su origen está ligado a la creación de nuestra Universidad Nacional. Desde 1929, la formación de economistas con conocimientos sólidos, analíticos, pero al mismo tiempo con sensibilidad social y un enfoque plural, ha caracterizado a los egresados de la Facultad de Economía, que está cumpliendo 95 años de abonar en el entendimiento y el desarrollo económico de nuestro país. Hoy platicaremos de este aniversario y para ello damos la bienvenida a la maestra Lorena Rodríguez León, quien es directora precisamente de la Facultad de Economía de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para invitarnos, para ser parte de este festejo. Son 95 años, no es poca cosa. Y lo primero que quisiéramos saber es cómo está conformada esta facultad universitaria que tiene un montón de historia. Así es, muchas gracias. Sí, la Facultad de Economía es una comunidad muy plural, una comunidad muy activa. Estamos compuestos por aproximadamente 8.921 personas en total y de ellas 7.142 son estudiantes de los 3 niveles, de nivel licenciatura, también de nivel posgrado y también del sistema de universidad abierta y educación a distancia. Tenemos aproximadamente poco más de 1,000 docentes e investigadoras e investigadores y también, son 253 personas del personal de base y administrativo. Esa es la comunidad de la facultad en números. Eso en números, y es muy importante decirlo porque muchas veces pensamos en las escuelas como los estudiantes, los maestros, y hay que decir que hay un montón de personas más que hacen posible que una institución como la facultad o como la UNAM en general esté funcionando. Cuéntanos sobre la oferta. ¿Quién es, cómo y qué pueden estudiar en esta facultad? Bueno, la Facultad de Economía tiene como objetivo central formar a las y los profesionistas en economía. Precisamente esa es la licenciatura que nosotros estudiamos ahí en la facultad. Tenemos una oferta, como ya lo había dicho, a nivel licenciatura. Somos la escuela de economía más antigua del país, la primera del país, de hecho, en donde se estudió de manera profesional la economía, pero también la primera escuela de economía en América Latina. Eso significa que tenemos una larga tradición en la formación de las y los profesionales de la economía, que desde su origen la facultad pues tuvo como objetivo el formar a personas que tuvieran las herramientas necesarias para atender las grandes problemáticas económicas nacionales, también internacionales, y en ese sentido, esa es parte de nuestra tradición, de nuestra formación. De su esencia. Y de nuestra esencia, y también en la división de estudios de posgrado, pues tenemos el programa de maestría en economía, el programa de doctorado y tenemos un programa de especializaciones en economía, en donde contamos con 9 especializaciones para temáticas ya mucho más puntuales, como puede ser desarrollo social, puede ser, por ejemplo, cuestiones de microfinanzas, historia económica, historia del pensamiento económico, una oferta muy amplia a la que pueden acceder estudiantes. Hablaremos un poquito más adelante de esto, pero mencionaste un tema importante que es la primera escuela de México y de América. Cuéntanos cuál es la relevancia, cuáles son algunos de los momentos más significativos de esta casi centenaria historia. Claro.
Pues en el año 1929 surge también la necesidad de contar con estudios profesionales y formar también cuadros profesionales en el ámbito de la economía. En ese sentido, nosotros surgimos como parte, estaba la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y quien era director en ese momento, Narciso Bassols, pues se plantea también la necesidad de crear un plan de estudios que estuviera directamente vinculado con la enseñanza de la economía en este país. Estamos hablando de que 1929 es un año emblemático. Para quienes estudiamos economía lo reconocemos muy bien, porque se trató del año en el que una crisis económica de dimensiones nunca antes vista sacudió primero en los Estados Unidos, pero posteriormente pues fue una crisis a nivel internacional, y evidentemente los retos de la economía pues también tenían que afrontarse a la luz de estos desafíos y generar, por supuesto, las herramientas y también el análisis que permitiera enfrentar esta situación tan complicada. En el caso de México estamos hablando también de un momento muy particular en su historia, que tiene que ver con el momento del posrevolucionario, en el cual se están creando una serie de instituciones, ¿no?, que van a ser los cimientos del México moderno, y en ese sentido, pues la relevancia también de contar con personas que fueran expertas en el análisis económico, pero también en las propuestas de políticas públicas que permitieran conducir al país hacia el desarrollo económico. Claro, y esto explica de manera muy clara por qué era importante, necesario que en ese entonces, en ese contexto, surgiera una escuela como esta. Cuéntanos desde entonces cómo se ha un poco transformado, pero principalmente diversificado el entendimiento de lo que es la economía para una persona, para una sociedad y ahora para un mundo globalizado que es en el que vivimos. Sí, digamos, la ciencia económica ha pasado también por muchos momentos en los cuales responde a una serie de circunstancias que se están viviendo, ¿no?, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como te mencionaba, el año de 1929 viene a sacudir, ¿no?, lo que se creía como los principios que regían la economía, y en ese sentido también pues se empiezan a dar teorías que nos hablan, por ejemplo, de una participación distinta del Estado, ¿no?, en la propia economía, y cómo ir creando las explicaciones, pero también los mecanismos para poder superar la crisis. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es que con la creación de, cuando se empieza a enseñar economía en este país, pues es en ese momento coyuntural tan importante. Después lo que nosotros vemos es que se crea la Escuela Nacional de Economía, ya no como una parte, ¿no?, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, sino como una escuela independiente, que tiene un programa de estudios también independiente. Y después nosotros creo que tenemos otro momento muy importante con la creación, por ejemplo, del programa para la maestría en economía, ¿no? En la década de los 70s. Estamos este año festejando también los 50 años del egreso de la primera generación de la maestría en economía. Posteriormente tenemos la creación del doctorado, con lo cual formalmente nos conformamos como Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues este largo recorrido ha sido no solo el recorrido de la Escuela Nacional de Economía, ¿no?, que en sus orígenes estuvo alojada en la calle de Cuba, número 92. El antiguo barrio universitario. El antiguo barrio universitario, en donde estaba la Escuela de Economía, y bueno, posteriormente pasamos. Podríamos dedicarnos el programa completo, me parece, por lo que nos estás diciendo, a hablar de historia, pero
pero hablemos del aquí y el ahora. ¿Cuáles son los retos de un economista, entendiendo lo que nos decías? Pues es una sola licenciatura, pero hay un montón de especialidades con temas que ya no han estado ahí, pero algunos otros que van surgiendo, como su relación entre la economía y el desarrollo, pero la sociedad, la sustentabilidad, la política. ¿Cuál es, digamos, esta gran personalidad y cómo al mismo tiempo se va vinculando con otras muchas disciplinas y tareas? Sí, me parece que el estudio de la economía, sobre todo en la Facultad de Economía, ha tenido desde sus orígenes ese propósito y ese objetivo de atender las grandes problemáticas nacionales. Y estamos hablando de problemáticas que hasta el día de hoy seguimos enfrentando, como puede ser la pobreza, como puede ser la desigualdad, como puede ser también en este momento a las generaciones futuras les tocará enfrentar, a nosotros, pero de manera señalada a las generaciones futuras, el tema, por ejemplo, de la devastación ambiental. Claro. Y en ese sentido, la economía está profundamente vinculada, ¿no? Es decir, cómo hacemos para que una economía no solo crezca, sino que también haya desarrollo y que ese desarrollo se traduzca en mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Las y los economistas, en buena medida, también somos quienes tenemos las herramientas para poder proponer políticas públicas que vayan precisamente en ese sentido, en el sentido de cómo mejorar las condiciones de vida de las personas, cómo enfrentar la pobreza, cómo enfrentar la desigualdad, ¿no? Cómo enfrentar el cambio climático. Y esos son, pues digamos, también de las cosas y de los elementos que estudiamos, ¿no? Pero no solo para entenderlos como problemáticas a las cuales nos enfrentamos, sino también para pensar en cuáles son esas posibles políticas públicas y soluciones y mecanismos de resolución de estas problemáticas. Qué bueno que lo explicas así, porque justo iba a mencionar cómo lograr que la economía, que muchas veces podemos sentir como muy lejana, forma parte de nuestro aquí, de nuestro ahora, y es precisamente con esta, digamos, intercomunicación y esta interrelación que debe impactar, a fin de cuentas, en el bienestar de todas y cada una de las personas. Para terminar, me gustaría que nos hablaras acerca de las actividades. Hay mucho que festejar, cuéntanos algunos de los motivos, cuáles son algunas de esas principales aportaciones, motivos para festejar a lo largo, al menos de los últimos años, pero también en 95 años, y cómo lo hacen. Claro, pues sí, 95 años pues de la enseñanza de la economía en nuestro país es importante por las razones que señalábamos anteriormente. Claro. Y en ese sentido la Facultad de Economía pues hemos organizado una serie de actividades que tiene que ver, por supuesto, con presentaciones de carácter académico, pero también de carácter recreativo. Por ejemplo, el domingo pasado celebramos la primer carrera de la Facultad de Economía en conmemoración de los 95 años. Vamos a celebrar ahora el próximo 7 de noviembre, lo que te mencionaba, los 50 años del egreso de la primera generación de la maestría. Y también vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener un billete conmemorativo de lotería conmemorando estos 95 años. Creo que sobre todo es una cuestión de sentirnos identificadas como comunidad. Somos una comunidad que nos hemos caracterizado por ser muy plural, por ser una comunidad crítica y porque finalmente, además de ser la primera escuela de economía en este país, somos la más importante y en ese sentido pues tenemos que festejar, y no solo festejar, sino refrendar el compromiso que tenemos, no solo con la Universidad Nacional Autónoma de México, claro, en donde pues el compromiso es precisamente formar, ¿no?, a nuestras y nuestros estudiantes que se sientan parte de esta gran comunidad universitaria. Y cómo esto beneficia a todas y cada una de las personas, independientemente si son o no parte de esta comunidad de la facultad o de nuestra universidad. Muchos motivos para festejar y también, como dices, pues muchas responsabilidades. Queda todavía algunos meses o algunas semanas de este año para conmemorar el 95 aniversario, que sigan los festejos. A ti, a toda la comunidad
y a todos quienes han formado parte de esta facultad universitaria. Gracias, maestra Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Bienvenida a la UNAM Responde y a TV UNAM. Muchísimas gracias. 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 Y tenemos más información porque hoy es miércoles, es noche de museos y el Colegio de San Ildefonso organiza distintas actividades. Por ejemplo, Voces del Más Allá, cuentos y canciones del más acá. Se trata de una velada de narración oral, infantil y juvenil a cargo de la Compañía de Narración del Centro Cultural de España en México y del coro del Colegio de San Ildefonso. La invitación también propone acudir caracterizado para la visita guiada. La Más Catrina. Se trata de un recorrido por el recinto universitario que iniciará a las 20:30 horas y tiene el objetivo de compartir y resaltar la historia y el simbolismo de esta emblemática figura mexicana, mientras disfrutas de una velada rodeado de pan de temporada, café y chocolate. No te pierdas esta experiencia que mezcla la tradición oral y la celebración de Día de Muertos, pero considera que tiene un aforo limitado a 120 personas. Dani Quino nos cuenta esta tarde sobre el uso de nanomateriales para lograr dosis más efectivas y con menos efectos secundarios en temas de anticoncepción masculina. De esto va No Memes. La nanotecnología está revolucionando muchas áreas de la medicina y afortunadamente para todos, la anticoncepción no es una excepción. Anticoncepción, excepción. Oh. Actualmente hay muchos avances en nanomateriales y nanodispositivos y además se están desarrollando nuevas formas de anticonceptivos que ofrecen ventajas que hasta hace poco eran un dolor de cabeza, literal. Como, por ejemplo, una mayor eficacia y la reducción de los terroríficos efectos secundarios. Por ejemplo, se están explorando nanopartículas que pueden interferir con la movilidad de los espermatozoides o crear barreras físicas en el tracto reproductivo para prevenir la fertilización. Especialistas de la Universidad de Nantong en China desarrollaron un anticonceptivo masculino que demostró ser seguro, duradero y reversible. Este novedoso método utiliza inyecciones de nanopartículas e imanes también para evitar que los hombres se reproduzcan. Y en un estudio publicado en la revista Nanoletters, los científicos detallaron que su anticonceptivo logró reducir la probabilidad de que ratones se engendren crías durante varios días. El estudio surgió de la premisa de que las altas temperaturas pueden disminuir el recuento de espermatozoides en los hombres. A partir de ahí, se ha experimentado con el uso de nanomateriales calentados inyectados directamente en el cuerpo humano, como una forma de control de la natalidad, ¿no? Al principio la inyección era dolorosa, el calentamiento podía dañar la piel y la mayoría de los nanomateriales probados no eran biodegradables. Pero ahora se investiga inyectar nanopartículas en el torrente sanguíneo para dirigirlas posteriormente hacia los órganos reproductivos utilizando imanes. En pruebas realizadas en ratones, las nanopartículas calentaron la zona a una temperatura de 40 grados centígrados, logrando inhibir la generación de espermatozoides. Los roedores tratados no pudieron engendrar crías durante 7 días, pero el efecto se revirtió gradualmente después de 30 a 60 días más o menos y el cuerpo de estos siguió trabajando de manera normal a partir de ahí. Con esto se demostró que las nanopartículas no eran tóxicas para las células y fueron eliminadas gradualmente por el cuerpo. También se están investigando nanomateriales para la liberación controlada de hormonas anticonceptivas. Esto, en español moderno, se traduciría en dosis más precisas y prolongadas, lo que daría como resultado una mayor eficacia de los anticonceptivos hormonales y además la necesidad de administración pues ya no sería diaria, ¿no? Otro avance que está sorprendiendo a todos en cuanto al uso de nanotecnología para la anticoncepción es el desarrollo de dispositivos anticonceptivos intrauterinos, conocidos por todos como los DIUs, ¿no? Que también ya cuentan con nanotecnología. Un DIU con esta tecnología podría estar recubierto con nanopartículas que liberan pequeñas cantidades de anticonceptivos u otros compuestos para prevenir embarazos no deseados y reducir los efectos secundarios. Sí, la nanotecnología promete mejorar la eficacia y la seguridad de los métodos anticonceptivos, ofreciendo opciones más precisas y personalizadas. Sin embargo, hay que mencionar que es importante continuar investigando y evaluando estos avances para garantizar su seguridad y eficacia a largo plazo.
La situación de violencia en estados como Sinaloa o Chiapas obliga a pensar en las redes de apoyo a las organizaciones criminales en el país. Sobre esto reflexiona enseguida Jacobo Dayan. ¿Qué tal? La violencia continúa creciendo y creciendo. El asesinato de un sacerdote en Chiapas, los llamados de varias organizaciones, incluyendo, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sobre la, así lo llaman, casi inminente guerra civil en Chiapas, aunado a la situación en Sinaloa y en muchos otros estados del país, vuelve a poner al centro de la problemática los vínculos político-criminales. Todas las denuncias en Chiapas apuntan y mencionan, llaman la atención sobre violencias hechas por grupos criminales en abiertos vínculos con la clase política, con las Fuerzas Armadas y con otros actores de poder. Lo mismo ocurre, repito, en Chiapas, como en Chiapas, en Sinaloa y en muchos otros estados. La violencia no se reducirá si los partidos políticos no están dispuestos a purgarse, a eliminar el vínculo con el crimen organizado que les acarrea triunfos electorales. Por más que se detenga autores materiales, se ha dicho que no habrá impunidad, es decir, probablemente se detenga autores materiales de algunos de estos crímenes, pero detener autores materiales no elimina la red macrocriminal. Por ahí tendría que empezar la pacificación del país a partir de una voluntad política por romper estos vínculos que tienen todos los partidos políticos con agrupaciones criminales y a partir de ahí una profunda agenda de verdad y justicia. Si no hay esa voluntad política, la violencia no se reducirá. Muchas gracias. Este mes de octubre, que está dedicado a crear conciencia y sensibilizarnos sobre el cáncer de mama, la principal causa de muerte de mujeres en todo el mundo, UNAM Global TV nos reitera la importancia de detectar a tiempo este padecimiento. Hoy se van a morir 12 mujeres de cáncer de mama y mañana otras 12. El cáncer más común en las mujeres es el de mama. En 2022 se diagnosticaron 2.3 millones de casos en el mundo y se registraron 665,000 defunciones por esta enfermedad. Es la causa de muerte por cáncer más común en las mujeres. En México, durante el 2023, se contabilizaron 8,034 fallecimientos atribuidos a este tumor. México y Estados Unidos tienen la misma incidencia de cáncer de mama, la misma. Y sin embargo, en México se muere el doble de mujeres que en Estados Unidos. Esto no es porque tengamos peores médicos, no es porque no se sigan los protocolos adecuados, sino es porque se detecta tardíamente. Especialistas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, a través del Programa de Investigación en Cáncer, identificaron biomarcadores útiles para diagnosticar tumores de manera temprana a partir de biopsias. Los marcadores no son más que etiquetas. Pueden ser una proteína que se identifica en una inmunohistoquímica, como puede ser el receptor estrógenos. Pero también puede ser una mutación que se identifica por secuenciación del DNA, como puede ser P53. Se secuencia y se ve que tiene una mutación. El programa también ha generado hallazgos importantes acerca de la agresividad del padecimiento y su vinculación con el exceso de grasa en el cuerpo. Algo que no sabíamos, y es que las células que se desarrollaron en un ambiente de obesidad son más agresivas y pueden formar mejor un cáncer si encuentran algo que confiere el tejido adiposo, que seguramente son hormonas y metabolitos, además de los ácidos grasos. Este descubrimiento podría servir para dar un tratamiento más adecuado para este grupo de mujeres. La detección temprana en cáncer de mama y en todas las formas de cáncer es el punto crítico para la curación. En general, nadie llega con lesiones pequeñas, todo el mundo llega ya con un problema que ya creció. Y siempre cuando llega el doctor, ¿por qué no vino antes? No, pues por desidia, por miedo, por desinformación. Desde 2014, especialistas del Instituto de Investigaciones Biomédicas, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, el Centro Médico ABC y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
trabajan para identificar y caracterizar los factores genéticos y medioambientales que contribuyen al desarrollo de este padecimiento. No tiene sentido que nosotros estemos trabajando sobre los problemas clínicos, médicos, a nivel biológico, a nivel molecular, a nivel genético, si no tenemos información primaria sobre los pacientes. Queremos o imaginamos que nuestra actividad académica impacte en la sociedad lo más pronto posible. La detección a tiempo es el principal reto. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público mucho más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Recuerden que tenemos una cita aquí mañana 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.